Buenas tardes a todos y a todas. Da comienzo esta webinar titulada Evaluación e implicación de las funciones ejecutivas en el TDAH. Tenemos 50 minutos por delante de exposición y 10 de preguntas. Esta webinar nos la va a exponer Miguel Saura. Él es miembro del equipo Juntin Explora, psicólogo, máster en neuropsicología clínica y tiene una amplia actividad docente y actividad I+D. Bien, la webinar consistirá en 50 minutos y a lo largo de esos 50 minutos podéis ir poniendo preguntas, cuestiones en el chat. Lo tenéis ahí abajo y podéis poner las preguntas que después, cuando pasen los 50 minutos, las haremos a Miguel en el orden y, bueno, dependiendo del tiempo, veremos si podemos hacerlas todas o no. Como es una webinar, no podemos participar de manera oral, así que por eso la utilización del chat. Así que sin más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, Miguel, cuando quieras, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por la introducción. Y nada, bueno, yo me quería también añadir en la presentación, a ver un momentito que se oye con eco. Vale, ahora. Quería añadir también a la presentación, bueno, un poquito que el motivo de este webinar, que es explorar las funciones ejecutivas, ¿no? Y enfocarlas también con el TDAH, porque sucede muchísimo que... ¿Lo oyes con eco? ¿Lo oyes con eco? Sí. Miguel, yo creo que Natalia debería de quitar el micrófono. Natalia, ¿tienes el micro? Ahí, ahora ya. Vale, ¿ahora? Vale, es que estoy, claro, me aumenta la carga cognitiva y me distraigo. Entonces, bueno, un poquito con el desarrollo I+D que ha comentado mi compañera Ana, lo que hago es testear herramientas de evaluación neuropsicológica y eso lo hago con cientos de sujetos. Entonces, muchas de estas herramientas miden la atención y luego también estoy testeando otras herramientas que miden funciones ejecutivas. Entonces, no solamente lo hago con población normal, también lo hago con población clínica y me formo además de los últimos artículos y literatura que sale, bueno, pues sobre funciones ejecutivas, porque es algo que es un tema muy interesante, creo que está muy a la orden y ahora os explicaré un poquito qué es lo que estoy viendo, porque muchas veces hacemos evaluaciones de los pacientes y hacemos ciertos diagnósticos y hay implicado algo más que la atención, ¿no? Esas funciones ejecutivas explican muchas veces la varianza de las puntuaciones o explica muchas veces el comportamiento del sujeto. Entonces, eso nos puede llevar a confusión porque la misma explicación la podemos encontrar con esas funciones atencionales. Entonces, yo en este webinar lo que voy a hacer un poquito es haceros una introducción y explicaros las puntuaciones, ¿no?, que estoy encontrando yo y cómo las funciones ejecutivas y la atención tienen que ver en la varianza de esa puntuación, ¿no? Entonces, primero voy a hablar un poquito sobre funciones atencionales y ejecutivas, ¿no?, para entrar un poco en contexto. Luego voy a meterme con los conceptos. Esto va a ser un poco más filosófico, ¿no?, de diagnóstico diferencial y tratamiento. Entonces ahí y ya después de eso, que lo tengamos todo más claro y partamos desde el mismo punto, me voy a meter directamente en los paradigmas evaluativos, que es lo que a mí más me interesa, ya que me encargo el desarrollo más de que hago sobre evaluación y de cómo medimos las funciones que nos interesan y el resultado que da, cómo lo podemos interpretar, que será ya el último punto, la interpretación de esas puntuaciones. Y he traído además 2 casos clínicos donde el informe, pues bueno, tiene unos resultados y que podemos interpretar o sacar de ahí, ¿vale? Hay algún plot twist, ¿no? O algún giro de contenido, ¿no?, de esas puntuaciones, como veréis más adelante. Entonces, bueno, en primer lugar, que las funciones estas de las que vamos a hablar van a ser unas funciones frontales y todos sabemos que el cerebro tiene interconexión, ¿no?, entre las distintas partes y eso es lo que permite hacer, pues, funciones más complejas o funciones más específicas, ¿no? Conecta las distintas partes y así, pues, nos explica un poco el comportamiento entero. Entonces, cuando una persona se enfrenta a una demanda o una actividad,
¿vale? Utiliza la función específica que necesita para resolverla. Entonces, así es como nosotros, los psicólogos, mediante la observación de la conducta, ya sea que nos esté contando X, el registro de datos que hagamos, el registro emocional, conductual, el que sea. Toda esa información, ¿vale? Es lo que nos va a hacer a nosotros inferir si ese sujeto tiene problemas o no que puedan etiquetarse dentro de un trastorno y, lo más importante, tratarlo. Pero claro, esas funciones, aparte de poder observarlas nosotros, podemos saber dónde están incluso, ¿no? En qué parte del cerebro sucede. Y da la coincidencia que las funciones atencionales y ejecutivas suceden en la parte frontal. Entonces, abajo pongo también memoria, emoción, enfermedades neurodegenerativas. Claro, porque podemos asumir fácilmente, ¿no? Que si tenemos el TDAH, ¿no? Un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es de la parte frontal del cerebro, ¿vale? Pero la atención no solamente se ve afectada por ello. ¿Por qué? Por esto que os estoy diciendo que está interconectado. Entonces, si tiene TDAH, una persona tendrá su atención afectada de una manera, y si tiene otro tipo de trastornos, esa atención se verá afectada de otra manera. Y es posible que nosotros en la conducta observemos el mismo tipo de conducta, ¿vale? Pero con algunas técnicas psicométricas, que es donde yo me quiero meter, es posible que entendamos si esa persona está compensando o si esa persona está utilizando una función que no es la atención para resolver una tarea de una forma específica, y que por tanto nuestro diagnóstico pues quizá nos resulte más confuso, ¿no? Entonces, el enfoque neuropsicológico a la hora de la evaluación siempre se basa en modelos teóricos. Por ejemplo, aquí tenemos los modelos de Posner y Petersen, y esos modelos teóricos se intentan comprobar con paradigmas experimentales. Entonces, los paradigmas experimentales son diseños en los que, por ejemplo, aquí tenéis un resultado de haberle pedido a diferentes personas que hagan actividades que implican la atención, y se hace técnica de resonancia magnética para ver la activación de esas partes del cerebro. Entonces nosotros pues, vamos localizando dónde sucede esa activación y la relacionamos con las distintas otras partes del cerebro que están explicadas. Entonces así podemos saber un poquito el órgano, cómo está rindiendo, ¿vale? A la hora de hacer una función específica. Claro, en este punto nos encontramos con el concepto de patología o con el concepto de trastorno. Y entonces, claro, aquí esto puede tener muchos motivos, pero en general todos sabemos, y también nos lo dice el DSM o ciertos manuales diagnósticos, que es un trastorno, es un problema cuando hay los ámbitos de tu vida se ven gravemente afectados y no puedes desempeñar tu vida, bueno, pues como el resto de personas que no tienen esa disfuncionalidad, por llamarlo de algún modo. Entonces, es muy importante saber el rendimiento que tiene el cerebro y utilizar las medidas de evaluación específicas para ello. Entonces, esto que os voy a comentar ahora es un póster que presentamos hace poco en un congreso, en el 23 Congreso de Trastornos del Neurodesarrollo en Valencia. Lo hice con la unidad de psicosalud de Cádiz. Y bueno, lo que utilizamos es un test, un CPT, que te pide tareas que te demandan las funciones de la atención, y a la vez poníamos un registro electrofisiológico que te estaban registrando los índices zeta-beta, que son los índices electrofisiológicos, ¿no? que nos dicen que están relacionados con la atención. Entonces, según los criterios de Thomson & Thompson, si esas ondas eléctricas bajan de un punto, se supone que la atención no está siendo efectiva. Ese es un registro médico, ¿vale? Que se está basando en una puntuación fisiológica. Entonces nosotros como neuropsicólogos hacemos un registro de observación de conducta. Entonces también, a la vez que le están haciendo ese registro fisiológico, nosotros le hacemos un registro conductual. Entonces le ponemos una actividad y esa persona tiene que ir resolviendo las tareas para observar la conducta en actividades que implican esa atención. Y entonces encontramos, para los criterios de atención en ambas pruebas, una correlación perfecta entre los sujetos. Los que no tienen problemas de atención
no los tienen según ambos criterios y los que sí tienen problemas de atención los tienen según ambos criterios. Entonces, con esto quería dejar claro que bueno, aunque haya una parte también pues, de medicina, de fisiología y todo eso, que estén observando muy bien los tejidos del cuerpo y los órganos, nosotros con la conducta también podemos observar lo mismo que están observando ellos. Y eso va a ser muy importante porque tenemos que afinar y no confundirnos cuando estamos observando la conducta, igual que ellos cuando están viendo los patrones de ondas, tienen que saber cuál es la adecuada, porque un diagnóstico equivocado o una puntuación mal interpretada nos puede llevar a elegir un tratamiento que luego no resulte de efectividad. Entonces, con esto, bueno, pues nos vamos a estas funciones, ¿no? Que de alguna forma, como lo estamos entendiendo nosotros a la hora de estudiar estos trastornos, son funciones que se comparten, por decirlo de algún modo. Entonces vemos aquí que la atención a las funciones ejecutivas entran en común la atención selectiva dividida o dividida o alternante, ¿no? La atención dividida, bueno, a mí es un concepto que no me gusta mucho, prefiero llamarlo alternante, y la sostenida, ¿no? Que está aquí entre la atención a las funciones ejecutivas. Y luego vemos también la memoria, ¿no? Como la memoria operativa o de trabajo y prospectiva y también la conciencia, porque claro, al final cuando le pedimos a alguien que ejecute una tarea, pues siempre hay unas instrucciones que tiene que recordar, etc. Entonces, esta atención, estos componentes ejecutivos que parece que están en el mismo punto, a veces no lo están, que es atención o son funciones ejecutivas. Entonces, cuando nos encontramos con estas preguntas, es muy importante atinar con la respuesta, porque nuestro tratamiento va a depender de esa diferenciación que hagamos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este cuadro ni siquiera está el control inhibitorio, que es algo que está dentro del diagnóstico del TDAH, que sea hiperactivo o impulsivo, y está dentro de un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que tiene del componente atencional. Entonces, pues un poco más adelante iré destripando todo esto. Entonces, aquí las funciones ejecutivas, esto a grosso modo un poquito, nada, he hecho una lista rápida para ver un poco, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Control emocional, fluencia, toma de decisiones, intencionalidad, flexibilidad cognitiva, iniciación, inhibición, monitorización, organización de materiales, resistencia a la interferencia, memoria de trabajo, planificación y dentro de la planificación pues, podemos encontrar lógica, seriada, programática. Todo esto son funciones que se atribuyen a las ejecutivas y son cosas que podemos hacer nosotros. Entonces, en una actividad específica, ¿cómo sabemos nosotros que un problema en estas funciones no nos van a empeorar las puntuaciones de un test atencional, por ejemplo? ¿Vale? Y entonces estaríamos diagnosticando en base a un test un trastorno como el TDAH cuando en realidad el problema está en otro lado. O al revés. Estamos diagnosticando a lo mejor un trastorno en funciones ejecutivas o en memoria. Hay muchas personas que tienen quejas subjetivas de memoria y en realidad los problemas que tienen es que no prestan atención a ciertas cosas y luego no las pueden recordar bien, ¿vale? Entonces, claro, como ya estoy diciendo un poco en bucle, ¿no? Pues es lo importante, saber específicamente cuando tú no rindes como el resto de personas y eso a ti te causa un problema, cuál es la función específica que no estás llevando bien a cabo para entonces elegir el tratamiento adecuado y trabajar en ello. Entonces nos metemos ya en diagnóstico diferencial. Y como este webinar obviamente va de TDAH, aunque mencionaré otras cosas, vamos a meternos un poco en lo que nos dice el DSM, ¿vale? Que yo creo que para unas cosas el DSM, para unos trastornos, está muy bien. Por ejemplo, antes también he dicho que me gusta mucho cómo... Me gusta mucho el DSM lo que dice de que solamente es patológico cuando afecta a varios ámbitos de tu vida, ¿no? También para quitar un poco la estigmatización. Pero luego hay otras cosas pues que fallan, que no me gustan. Por ejemplo, aquí dice, con frecuencia falla en prestar la debida atención
a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. Entonces, claro, ¿qué frecuencia? ¿Cuál es la cantidad de vida atención que se le debe prestar a esos detalles o a ese descuido? ¿Cómo registro esta información? ¿Le paso un cuestionario a las familias? ¿Le paso un cuestionario a los profesores? ¿Me pongo a hablar con el niño y calculo que ha dejado de seguirme el hilo de la conversación 5 veces? Y eso ya es un criterio para el TDAH. Yo, es que a mí eso no me convence mucho, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, en hiperactividad e impulsividad. Se dice más de los siguientes síntomas. Si te pone una nota muy bien aclarada, que es por donde voy yo, los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Claro, entonces aquí voy a retomar algo que he mencionado antes, que es el rendimiento, ¿vale? Si yo te hago si te pido una tarea que te demanda una función específica del cerebro, ¿vale? Tú esa tarea solamente la puedes hacer a un nivel si esa función te va bien, ¿vale? Entonces, si tú tienes un cuestionario, puedes fingir en el cuestionario, en la respuesta, que estás mejor de lo que estás. Pero si yo te hago un ejercicio de rendimiento, solamente puedes llegar aquí si eres capaz de rendir a ese nivel. Entonces siempre lo puedes hacer peor, pero solamente puedes llegar a cierto punto si esa función la tienes bien. Entonces, aquí los test de rendimiento me gustan mucho para medir trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, como es el TDAH, porque el TDAH implica un problema en la frontalización que no tiene cierta activación para tener todas las funciones que implican la atención activas. O, si hablamos de impulsividad e hiperactividad, el control inhibitorio, por ejemplo. Entonces, aquí te dicen, no son solo una manifestación de otros trastornos. Claro, porque un comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas e instrucciones pueden empeorar las puntuaciones de, de un test, pero eso no implica que esas personas no sean capaces de hacerlo mejor si ese test es de atención, ¿vale? Entonces, aquí ya llegamos a los diagnósticos y a la etiqueta y a los tratamientos, ¿vale? Y ya luego pasaremos a toda la parte de interpretar las puntuaciones. Entonces, esto es un poco filosófico, donde me voy a meter ahora. Los diagnósticos y etiquetas y los tratamientos. Esto es una especie de disclaimer, ¿no? De como que no me gusta mucho el diagnóstico que hay para el TDAH, porque es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y creo que el déficit de atención es una cosa y que los problemas de control inhibitorio, que es una función ejecutiva y autorregulación, la hiperactividad y la impulsividad es otra cosa. Y que puede ir junto porque esa persona tenga el mix o no. Y que también creo que se tilda a muchas personas de déficit de atención cuando en realidad es sus problemas de control inhibitorio los que les impiden prestar la atención que son capaces de prestar a las tareas con las que le estamos evaluando. Y esto lo comentaré más adelante con resultados. Entonces, los diagnósticos y etiquetas son buenos porque te orientan en la búsqueda, mejoran la comunicación interdisciplinar. Yo puedo decirle a un compañero, oye, mira, esta persona sospecho que tiene esto, y ya va a ir hilando por dónde va. O mira, necesito un tratamiento para este diagnóstico, ¿vale? Te aproxima a la cianoterapia. Y hay protocolos específicos, ¿no? Que están regulados por el Estado, por asociaciones o diversos medios para ayudar a estas personas que tienen estos diagnósticos, que son muy efectivos y mejoran su bienestar también, ¿no? Y luego, por otro lado, están los tratamientos que están dirigidos a funciones específicas y a mejorar el bienestar y la independencia. Entonces, estos tratamientos pueden ser, pues, ya sea por estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo, rehabilitación cognitiva, programas, protocolos, medicación, terapia, ya sea sistémica, cognitivo-conductual, del tipo que sea. Entonces, yo considero que la salud mental, el objetivo es el tratamiento y que el diagnóstico es una herramienta que nos va a llevar hacia el tratamiento, ¿vale? Pero con esto también hay inconvenientes.
Y es que muchas veces nos quedamos en los límites de los tratamientos y los diagnósticos porque no vamos un poquito más allá. Entonces, los inconvenientes de los diagnósticos es que a veces estigmatizan o que son limitados, ¿vale? Como lo que he comentado ya antes del TDAH. Y por otro lado, los inconvenientes para diseñar los tratamientos. Cuando tú haces un tratamiento, tiene que ir enfocado a resolver algo específico. Y si tú no tienes eso específico que resolver, te va a costar trabajo tratarlo. O a lo mejor te estás equivocando y estás intentando resolver algo que no es el problema. Entonces, para eso hay que conocer la explicación de tu disfuncionalidad. Y entonces ahora me voy a meter en aspectos evaluativos, en paradigmas de evaluación y en las puntuaciones que resultan. Entonces, la evaluación de los procesos atencionales es diversa, ¿vale? Por un lado tenemos los test de cancelación, ¿vale? Que se utilizan normalmente para medir atención sostenida, control inhibitorio. Entonces, esto se hace mediante tareas de búsqueda visoespacial y reconocimiento, ya sea semántico o visoespacial. Entonces, las medidas que obtenemos es tiempo, omisiones, comisiones y acierto. Para quien no esté muy puesto en este tipo de medidas, un acierto, un test de cancelación te dice, te da pues una figura y tú tienes que buscarlas, las que sean iguales y marcarlas. Entonces ese sería un acierto. Una omisión es que tú en la hoja del test veas la figura y no o no la veas. El motivo que sea, que no la marques. Entonces se te ha escapado. Y una comisión es que taches una que no es. ¿Vale? Entonces esas son las medidas más o menos que podemos recoger con este tipo de test. Entonces, bueno, y además el tiempo. Muchas veces esto se cronometra, ¿no? El test de cancelación de los animales del WISC o el Toulouse-Piron, pues se cronometran. Entonces te piden un tiempo. Entonces, la condición experimental es sin distractores y es exclusivamente visual, ¿vale? Entonces, con esto ya empiezo a meterme un poquito en cuestión. ¿Qué está sucediendo aquí? Que no hay evaluación auditiva, no hay evaluación con distractores y queremos medir la atención. Hablo de estos test porque son test que se venden para la evaluación de la atención, entonces por eso vengo aquí específicamente porque estamos tratando un webinar de TDAH, funciones ejecutivas, y entonces aquí voy a meterme a cómo las funciones ejecutivas, en algunos artículos, versan que el hecho de que tú hagas una búsqueda específica según una tarea, eso es función ejecutiva, ¿vale? Entonces, si tienes problemas de búsqueda visoespacial, que también tiene que ver con la red de búsqueda de orientación, ahí ya nos estamos metiendo en funciones ejecutivas. Y eso no son omisiones, comisiones y aciertos, que se supone que medirían control inhibitorio para la hiperactividad y las omisiones, ¿no? Atención sostenida, ¿no? Que no se te escape nada. Pero aquí, sin embargo, vas a tener un bajo rendimiento en estas puntuaciones y el motivo no es que tengas problemas en la atención sostenida. El problema es que tienes problemas con el reconocimiento de la búsqueda visoespacial. Para ser un poco más específico, una persona que tenga problemas semánticos con la categoría animal va a tener problemas en el test de animales del WIS. Una persona que tenga dislexia va a tener un problema bastante obvio en el test D2. Y así nos encontramos otros trastornos que pueden enmascarar, o sea, que pueden ser el motivo original del bajo rendimiento en este tipo de test, cuando en realidad el problema es otro. Entonces, pasamos a lo siguiente. Las tareas de ejecución continua o CPT, ¿vale? Que aquí, bueno, pues tenemos el CONES, el TOBA, el CESAT, Aula y Aquarium, etc. Entonces, estos son continuos performance test y en vez de ser un test de búsqueda visual, es un test de ejecución continua en el que se te dan unas instrucciones y tú tienes que estar continuamente cumpliendo las instrucciones. Entonces, las puntuaciones que resultan de esa petición de tarea son las que nos van a hacer inferir a nosotros si tus funciones están más deterioradas o no, o si tu rendimiento está acorde con la media. Entonces, aquí los paradigmas que hay, por ejemplo, bueno, pues hay un paradigma en la condición de inhibición, que es un paradigma no-go. Entonces te dice pulsa con todos los estímulos menos con el estímulo diana.
Y si te presentan muchos estímulos que no sean en liana, eso te va a ocasionar respuestas rápidas e imprecisas, porque muchas veces pues, vas a comisionar, ¿de acuerdo? Y luego, en una condición más basal, nos encontramos el paradigma Go, que te dice, no pulses con ningún estímulo, pero pulsa con estímulo diana, ¿vale? Entonces aquí estás esperando a pulsar cuando aparezca el estímulo que tienes. Entonces te está pidiendo más atención sostenida, te está pidiendo más la red alerta. Luego hay otros más complicados, como por ejemplo el AX, que te dice, pulsa con el payaso, pero solo si ha aparecido antes un cirujano, ¿vale? Entonces, es uno con condición, que te pide más de memoria de trabajo. Y todo esto puedes hacerlo visual, puedes hacerlo auditivo o puedes combinarlo. Entonces, muchos teóricos sobre las funciones ejecutivas y sobre las redes atencionales dicen que lo ideal es hacerlo dual, porque esto es un ejemplo que parece a lo mejor muy tonto, pero muchos de vosotros si conducís lo vais a entender. Cuando estás aparcando y tienes la radio a toda leche y necesitas pensar y le bajas la radio al coche, ¿no? Como para aparcar más fácil. Entonces, ahí estamos viendo ese paradigma dual. Te están consumiendo recursos, tanto el visual como el auditivo, y entonces tú decides, para liberarte de carga cognitiva, bajar la radio al coche y quitarte el auditivo. Entonces hay mucha crítica con los test que son solo visuales o que son solo auditivos, porque no tienen la carga suficiente para ponerte a prueba realmente. Y entonces aquí viene el punto de si los test son ecológicos o no, porque un test de cancelación que solamente es visual, cuando una persona que tiene déficit de atención se tiene que enfrentar a la vida, pues no creo que estén yendo de forma muy ecológica si esa persona se está enfrentando a la vida correctamente o no. Creo que un test que sea visual y auditivo va a ser un test algo más real que te va a poner unas condiciones que probablemente tú tengas que superar con más frecuencia, ¿vale? Entonces, ahora me voy a centrar en un poco interpretación de qué podemos encontrarnos con estas puntuaciones y ya pasamos a unos casos clínicos, ¿vale? Aquí nos encontramos omisiones, ¿vale? Que es lo que he comentado antes, de que, no, de que debes de pulsar y se te escapa, ¿no? El estímulo. Comisiones que no debes de pulsar y pulsa. Media del tiempo de respuesta de tus aciertos. La desviación del tiempo de respuesta. Y, bueno, esto es un test que se llama AULA, que mide la actividad motora. Y, bueno, la actividad motora, ¿vale? Entonces, las omisiones nos van a explicar siempre normalmente atención sostenida, ¿vale? Las comisiones, que es que no debes de pulsar y pulsa, se va a referir siempre más al control inhibitorio, ¿vale? Que tengas tú de reconocer el estímulo, procesarlo y no responder, porque no debes hacerlo, o sea, tu respuesta correcta es no responder. Luego nos encontramos con la media del tiempo de respuesta, que aquí muchísimos test dicen que los tiempos de respuesta es velocidad de procesamiento. A mí me hace mucha gracia porque los tiempos de respuesta son segundos y la velocidad es metro partido de segundo. Y creo que esto es un misconcept porque la única explicación del procesamiento está cuando tú tienes un estímulo y reaccionas, es a la velocidad a la que viaja. Y creo que no nos están dando medidas de velocidad de procesamiento los test que miden, que no están midiendo pues, la conductancia de los nervios, ni si tienes mielinizadas las neuronas o no. No sé, creo que eso está un poco ahí, pero bueno, vamos a entender que si das respuestas en tiempos cortos, en comparación con la media, es que procesan más rápido. No sé, si hay interferencia y te cuesta más, es que tienes peor procesamiento de interferencias o es que procesas más lento. Que eso son cosas importantes, porque si tienes problemas con las interferencias, hay que trabajar sobre las interferencias, no sobre tu velocidad de procesamiento. Entonces, son cositas no que hay que tener muy claras qué es lo que está fallando. Porque si tienes tiempos lentos, pero procesas muy bien, porque todo lo haces bien, entonces quizás lo que hay que mejorar es la tasa de respuestas que das, ¿no? Hay que disminuir la latencia y hay que ver por qué.
qué problema tiene esa velocidad, ¿no? Como intentamos llamarla. Y luego está la desviación del tiempo de respuesta, que significaría lo que se desvía, ¿no? Esto se refiere más a la consistencia, a la fatiga, distractibilidad. Bueno, entonces aquí ya tenemos 3 motivos distintos para esta puntuación y como vemos, estos 3 motivos pueden tener un tratamiento distinto. Si hablamos de fatigabilidad, podemos solucionarlo con algún tipo de fármaco, ¿no? Que sea algo más estimulante, o con un cafecito, por ejemplo. Si hablamos de distractibilidad, podemos solucionarlo intentando retirar del entorno los distractores, si es que no puede con ellos, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos la inconsistencia. Y entonces decimos, ¿qué es la inconsistencia? ¿Esto qué tiene que ver con la red de alerta? ¿Tiene que ver con qué está pasando aquí? ¿Vale? Estamos hablando de funciones ejecutivas que, claro, entonces, esto es muy importante porque aquí en este punto no podemos ayudar a la persona si simplemente tenemos la puntuación en rojo y no tenemos un plan o una explicación para ir a tratar esa puntuación. Entonces necesitamos que estas puntuaciones se den, se vean explicadas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues añadimos paradigmas, añadimos variables experimentales y si esas puntuaciones varían con esas variables experimentales, a lo mejor encontramos cuál es el motivo de su bajo rendimiento. Entonces, si estas puntuaciones las obtengo visual y auditivo y las comparo, a lo mejor puedo encontrar una diferencia. Resulta que la persona no es inatenta, es que tiene hipoacusia. Si ponemos estas puntuaciones en paradigmas distintos, unos que sean más semánticos, otros que sean más visuales, en el sentido visoespacial, a lo mejor nos encontramos que la persona tiene un problema de seguimiento visual o de reconocimiento y que no es un problema atencional. Si comparamos esas mismas puntuaciones entre distintas tareas, a lo mejor podemos ver que es que la persona tiene problemas para planificar una tarea o tiene problemas para regularse con una tarea y no con la otra. Entonces las puntuaciones se explican por las funciones ejecutivas. Y ahí es donde me voy a meter ahora mismo. ¿Vale? Se entiende que función ejecutiva es la velocidad de procesamiento, ¿no? Tengo que manejar esta cantidad de información en un tiempo determinado, le voy a dedicar estos recursos, ¿vale? Pues cuando decides bajarle el volumen a la radio del coche para aparcar bien. Entonces ahí disminuye tu desempeño auditivo y aumenta el visual. Si una persona hace bien un test y dices tú, pues no tiene TDAH, venga, a tu casa. Y sigue teniendo problemas. Vale, ¿qué está sucediendo aquí? Que esta persona ha hecho bien el test porque ha compensado, porque es muy ejecutiva para bien y ha compensado, pero si tú en ese test a lo mejor lo hubieses metido auditivo, no habría podido con el test. Y ahí sí que lo habríamos visto. Entonces, claro, es importante tenerlos a todos en una condición experimental que nos permita... Alejandra, ¿tienes el micro puesto? Es importante tenerlos a todos en las condiciones experimentales adecuadas para saber exactamente cuál es el motivo de que está rindiendo o que no. Entonces, nos vamos a los paradigmas de la tarea aula, que son los casos clínicos que voy a poner ahora, ¿vale? Los paradigmas de Aula en Explora, que bueno, es un CPT, como puede ser el CONES, como puede ser el CESAR o el CATA, etc. A mí me gusta muchísimo, yo de hecho trabajo con este test y me gusta un montón porque tiene muchísimas condiciones de evaluación distintas. Entonces, gracias a estas condiciones, yo distingo si el rendimiento es malo por unas puntuaciones, o sea, si el rendimiento de unas puntuaciones es malo por unas funciones o por otras. Entonces nos encontramos en dos paradigmas evaluativos, que serían no-go y go, que muchos test de ejecución continua solo tienen uno de ellos y cada uno ocasiona respuestas distintas. Nos encontramos que es visual y que es auditivo y también nos encontramos que tienen
hay ausencia o presencia de distractores y todas las puntuaciones te las combinan. Y además, esto está diseñado el test de una manera que pone, bueno, que menciona a Barclay con su teoría de regulación, que nos dice que si la primera tarea de no-go da respuestas rápidas, imprecisas y inadecuadas, pero es muy estimulante, y la segunda es como muy aburrida, es un aburrimiento absoluto, entonces esta teoría nos dice que si tú pasas de una condición muy activante a una condición muy aburrida, si no eres capaz de regularte, esa parte tan activada va a ser desadaptativa para cuando tienes que estar más tranquilo y atento. Entonces puedes mostrar a lo mejor hiperactividad motora o problemas de impulsividad cuando tienes que estar tranquilo prestando atención. Esto, para que me entendáis, es literalmente lo que pasa cuando un niño viene de educación física y entra a historia, ¿vale? Que no pueden con él, porque es que está totalmente excitado y no es culpa suya porque no tiene control inhibitorio, ¿vale? Que es súper ejecutivo. Y entonces dicen, es que el niño no tiene TDAH, no puede prestar atención. No es que el niño no tiene control inhibitorio, pero sí, a lo mejor sí puede prestar atención. Eso no lo sabemos. O sea, yo estoy hablando ahora mismo del control inhibitorio. Entonces, aquí me pongo muy purista y digo, tenemos la medida de atención, somos capaces de hacer que si llega un niño que estamos viendo que tiene problemas de control inhibitorio y que está hiperexcitado, podemos hacerle alguna técnica de relajación o de respiración antes de evaluarle para asegurarnos de que su problema de control inhibitorio no nos va a fastidiar las puntuaciones, ¿vale? Voy también un poquito por ahí. Y entonces así vemos si ese niño tiene problemas de atención o no presta atención porque no es capaz de estarse quieto. Es que no es lo mismo que tu atención sostenida de la red atencional no funcione, que lo que no funcione sea tu regulación interna, ¿vale? Y la solución para una, pues podría ser a lo mejor, pues, fármacos para el TDAH y la otra, pues, técnicas autoinstrucciones o respiración, por ejemplo, digo, sugiero. Entonces, perfiles atencionales, ¿vale? Aquí, bueno, todo lo voy a explicar más o menos por encima y luego ya nos metemos en el caso clínico. Nos encontramos con estas puntuaciones, pues casos en los que hay muchas omisiones y una tasa de respuesta muy rápida y además hay actividad motora, pues claramente pues lo llamamos normalmente un tipo de TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, ¿no? Y luego las omisiones, pues están aquí como muy al borde, ¿no? De- del rendimiento, ¿sabes? En puntuaciones típicas, ¿no? Si vemos claramente que entre el naranja y el verde va bien, pues lo rojo pues es malo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que está como muy al borde de las omisiones. Y sin embargo, yo aquí os apunto que esta actividad motora es muy alta. Entonces, Aula, que es el test que está utilizado, es un test de realidad virtual, ¿no? Que tú te lo pones con la gafa y es un entorno 360 y tú puedes mirar a tu alrededor, pero se te pide que hagas una tarea específica. Y esta persona, y bueno, y además hay distractores a tu alrededor. Entonces, necesitas saber si esa actividad motora se viene dada por estímulos externos, es decir, aparece un distractor y lo sigues con la cabeza, o si es iniciativa tuya propia y no eres capaz de controlarla, porque esas son cosas también, pues, motivos distintos de esa disfuncionalidad. Entonces, aquí, si tú no eres capaz de controlar tu actividad motora, me parece muy normal que tengas fallos por omisión en un test de rendimiento. ¿De acuerdo? Luego, aquí abajo pone tipo impulsivo, ¿vale? Con hiperactivo, ¿no? Yo tengo puesto entre paréntesis disejecutivo, ya que aparecen dos tareas, ¿no? La tarea 1, que es el paradigma no-go, y la tarea 2, que es el paradigma go. Entonces aquí vemos que hay una diferencia significativa, ¿vale? Entre las puntuaciones de ambas tareas, que es lo bueno de que te aparezcan comparadas las distintas puntuaciones, porque así eres capaz de saber si esas puntuaciones están explicadas por diferencias sensoriales, ¿no? Como aquí abajo a la derecha que tenemos visual auditivo, o si son por diferencias de la tarea, ¿vale? Que es lo que he mencionado antes. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que los motivos de su rendimiento tienen que ver en gran parte con el tipo de tarea que hace. Entonces una persona que tiene
una cantidad de aciertos excelente, una cantidad de tiempo de respuesta, perdón, en aciertos excelente, que es muy rápido. Tiene una desviación del tiempo de respuesta bastante buena, muy consistente, y la actividad motora en la primera tarea es buena, ¿vale? No tiene apenas omisiones, pero comisiones tiene muchísimas. O sea, es impulsivo 100%. Y en la segunda tarea vemos cómo todo empeora drásticamente. Sube al percentil, o sea, se acerca más al percentil de bajo rendimiento, pero de forma muy llamativa. No está dentro del bajo rendimiento, solamente en comisiones y en actividad motora, pero esto en 20 minutos que dura el test es una observación aproximada de lo que a esa persona le sucede en la realidad. A esa persona, cuando le pasan 2 clases seguidas, que no son de 20 minutos, que son de 45 las horas lectivas escolares normalmente, a la tercera clase, esta persona no va a ser capaz de estar contenida. Entonces, es muy importante no hacer evaluaciones con ciertas herramientas que duran un tiempo determinado y que tienen pocas variables experimentales distintas, porque entonces no sabemos 100% si los motivos de unas puntuaciones son por una cosa o por otra. Entonces, este chaval, si hubiese hecho solamente la primera tarea, un solo paradigma, probablemente habría parecido que tiene solamente un problema de impulsividad, ¿vale? Pero en realidad su problema de regulación es más grave, porque cada vez que avanza la siguiente tarea, vemos como todo empeora poco a poco. Y entonces, si hubiésemos puesto una tarea más, yo puedo deducir que esa persona estaría dibujada como algo mucho más grave que un simple problema, ¿no?, de impulsividad. O de a lo mejor que digas tú, no es que no entiende las instrucciones porque lo hace todo bien menos eso. Estamos viendo aquí que no, que hay un problema claro ejecutivo, ¿no? De que no es capaz de organizarse, no es capaz de, en el cambio de tarea, mantener el rendimiento que estaba haciendo al principio, ¿vale? Y luego vamos a la parte de interacción sensorial, que esto me parece súper importante, porque aparte de que aquí descartamos problemas auditivos y visuales, porque las gafas son muy obvias, pero que una persona tenga hipoacusia, le hablas y dices, no es que no se entera, no presta atención, no es que no te oye, ¿vale? O sea, y pasa muchísimo, y hay mucha gente que está tomando medicación de TDAH y tiene hipoacusia. Es que es increíble. Y luego también que la integración sensorial es algo ejecutivo, es lo que se ha dicho a la radio del coche. Y entonces a lo mejor la persona está concentrada leyendo algo y tú le hablas y dices, no, es que no me presta atención, ¿vale? O sea, la interacción sensorial es súper importante, pero es súper importante. Cuando estás haciendo una tarea que te exige de las dos cosas, de auditivo y visual, si tú no eres capaz de rendir con normalidad en ambos sentidos, dudo que seas capaz de hacer algún trabajo o algún tipo de ejercicio en la vida diaria que implique eh, ¿no? esa función cognitiva, ese esfuerzo de prestar atención a algo auditivo y visual para que te salgan bien las tareas. Entonces, voy a comentar ahora los casos clínicos. Sé que estáis escribiendo, no sé si tenéis dudas así súper tal, pero bueno, como me quedan nada, 5 minutitos, voy a comentar el caso clínico y ya pues os respondo a las preguntas. Bueno, pues esto es un test que, bueno, que igual que Aula, también hay otro que es para adultos, que se llama Aquarium, y es un caso clínico de una persona, y lo vamos a ver juntos, cómo interpreto yo este informe, para que veáis todas las puntuaciones en un test de atención y en realidad cuál es el diagnóstico que tiene esta persona, ¿vale? Vale, pues bueno, ya como os he dicho antes, son puntuaciones típicas, entonces las puntuaciones típicas siempre van a ser de media 50, de desviación típica 10, entonces cada vez que pasamos de 10 puntos, ¿no? Es un rendimiento más bajo, ¿vale? Entonces empezamos con velocidad de respuesta y atención sostenida, que ya os digo que a mí lo de velocidad no me gusta mucho, pero bueno. Y entonces aquí tenemos el tiempo de respuesta y la desviación del tiempo de respuesta, ¿vale? Podemos ver aquí los segundos en puntuación directa, ¿vale? Por si os sirve algo.
pero podemos ver que claramente tiene un rendimiento alto y un rendimiento normativo tirando a alto, tanto en desviación del tiempo de respuesta, ¿no? Sistema de vigilancia, sistema de alerta, consistencia, fatigabilidad. Y entonces en la segunda tarea, esta sería la ejecución dual, que es la primera tarea, y la segunda tarea, que sucede a la derecha, ¿no? Que es más tarde en el tiempo, nos encontramos que su desviación del tiempo de respuesta aumenta, desde un rendimiento medio tirando al alto a un rendimiento medio tirando al bajo, ¿vale? Entonces, esta diferencia significativa que vemos aquí, que nos lo marca el test automáticamente, con un asterisco, esta diferencia significativa tenemos que saber por qué sucede. Tenemos que saber si la segunda tarea le ha costado más porque tiene interferencia, tenemos que saber si esa persona está fatigada o tenemos que saber si le ha afectado los distractores de la segunda tarea, ¿vale? Para saber cuál es la explicación de que su rendimiento en la consistencia disminuye. Entonces, lo más obvio es pensar que son problemas de fatiga, ¿vale? Porque es un test atencional, los test atencionales son desesperantes y es normal agotarse. Arousa atencional y consistencia en la prueba. Vale, pues aquí tenemos puntuaciones en omisiones, tanto en la primera parte como en la segunda. Y vemos una diferencia muy significativa entre ambas, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo pasa de un rendimiento alto a un rendimiento bajo, ¿vale? Y la discrepancia de aciertos, que esto es una medida secundaria, pues bueno, también empeora en la segunda tarea. Entonces aquí ya sabemos que esta persona no tiene un trastorno de déficit de atención. Que sea un trastorno disejecutivo o trastorno de déficit de atención, predominio impulsivo hiperactivo, como le llaman en el DSM, que no tiene por qué tener déficit de atención, pero bueno. Entonces, aquí vemos ya que un déficit de atención no tiene. Porque tú, este test, o un test atencional, tú no sacas una puntuación de alto rendimiento de atención sostenida si tienes déficit de atención. O sea, no lo sacas. Y además vemos que la segunda tarea pues decrece muchísimo. Entonces, o tiene que tener un problema de fatiga increíble que le afecta a la atención, o no sé, vamos a seguir viendo el informe a ver qué le pasa. Llegamos al control inhibitorio, ¿vale? Que el control inhibitorio, lo llevo diciendo desde que empezar el webinar, es función ejecutiva a tope y nos encontramos con que, bueno, aquí se mantiene, ¿vale? Más o menos, pero ya la segunda tarea se pasa al bajo rendimiento. O sea, ya no le da y se pasa al bajo rendimiento, ¿vale? Entonces ya estamos viendo que la segunda tarea hay algo que no puede, ¿vale? Vamos a la memoria de trabajo, que es la cumplimentación de las instrucciones que te han dado, ¿no? Esto cuando tú puntúas un acierto, te sube la puntuación en memoria de trabajo, porque, bueno, ciertos tipos de acierto, ¿no? En este test, que esto es importante que lo sepáis para saber por qué las puntuaciones son de una forma y entendáis en qué están puntuando. Este test tiene unas instrucciones que son complicadas y unas instrucciones que son más simples. Pulsar a todo tipo de estímulo sería simple y pulsar un estímulo solo cuando aparezca otro antes y que sea distinto auditivamente y visualmente esa instrucción, es algo más complicado. Entonces, cuando tú haces un tipo de acierto que no expulsa todos los estímulos o no pulsa ninguno, esos no son los que computan en esta medida. Los que computan en esta medida son los de las instrucciones complejas. Entonces vemos que en la primera tarea esto lo ha hecho bien, no, lo ha hecho con rendimiento alto. Y en la segunda está rozando el rendimiento bajo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que saber si esa persona tiene problemas en su memoria de trabajo y no puede guardar contenido. Evidentemente no, porque si no, la primera tarea no la habría hecho más. Entonces ya vamos descartando otro tipo de problemas. De momento estamos en lo ejecutivo, ¿no? Pues ya llegamos al switching, que es una medida secundaria también de este test, que indica, lo pone aquí, dice, representa el cambio de tarea de la 2 y 3, ¿no? Y es un reto para la capacidad de switching o cambio de los recursos atencionales. ¿Por qué?
porque la segunda tarea lleva interferencia. Y entonces esta persona, en el cambio de tarea, de instrucciones, las instrucciones se invierten de forma dual, de una manera que está preparado para que te cueste muchísimo trabajo hacerlo, ¿vale? No ha puntuado mal porque está preparado para que sea muy difícil. Esto tiene una baremación y las personas no tienen puesta la normalidad, ¿no? El normativo. Y esta persona se aleja bastante en esta puntuación del normativo. O sea que no es porque el test en sí sea difícil o porque él no tiene esa capacidad. Entonces aquí vemos el switching como es terrible. El cambio de tarea le ha costado un montón. ¿Qué es lo que le cuesta? La interferencia. Entonces el control de la interferencia, el control inhibitorio, son las dos puntuaciones que peor tiene esta persona, ¿vale? Y entonces llegamos a las perseveraciones, que es cumplimentar instrucciones de una tarea anterior en una tarea que no toca, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues también las tiene mal. Eso también tiene que ver con las funciones ejecutivas. Y según el canal sensorial, aquí empezamos a encontrar diferencias significativas, ¿vale? Si nos vamos al canal sensorial por tarea, bueno, esto a lo mejor no lo veis bien para verlo completo, no lo sé si lo estoy viendo bien o no, voy a confiar en que sí, a seguir hacia adelante, que nos queda ya poquito tiempo. Aquí estamos viendo, ¿no?, cómo esta persona no integra sensorialmente bien, o sea, la primera tarea sí lo hace más o menos bien, aunque las comisiones sí que es verdad que le cuesta un poquito el control inhibitorio, y en la segunda tarea pues le va peor, obviamente. Entonces, claro, esta persona me vino con dos diagnósticos. Uno era TDAH y el otro era espectro autista Asperger. Y yo dije, tengo mucha curiosidad en saber por qué esta persona tiene dos diagnósticos y uno no tiene nada que ver con el otro. Y ninguno de los dos contempla al otro diagnóstico. Por eso lo hicieron dos profesionales diferentes. Y no congenió la relación médico-paciente con estos profesionales, terapeuta-paciente con estos profesionales, y buscó otro, le recomendaron mi evaluación con esta prueba y yo lo evalué y considero descartado la parte del TDAH. Lo del Asperger, bueno, eso es algo que me puse a estudiar más a fondo y sí que me cuadra bastante más, ¿vale? Hay cositas que no cumple en el DSM per se, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que normalmente estamos centrados en un diagnóstico cuando tenemos puntuaciones que mejorar y una explicación. Entonces, a mí Asperger tampoco me encaja del todo para esta persona, sí es lo que más se acerca después de lo que yo estudié, pero realmente a mí no me va a ayudar ponerle Asperger. Lo que me va a ayudar va a ser hacerle un programa de entrenamiento, un tratamiento, volver a evaluar a esa persona y centrarme en ver si esas puntuaciones han mejorado. Y creo que eso, como conclusión, es lo que quiero dejaros, ¿no?, de este webinar. Y nada, pues quería acabar con una imagen de una tomografía axial computerizada porque me parecen súper bonitas. Esto es un cerebro de verdad, ¿eh? Y pues preguntas si tenéis, las que queráis y pueda contestaros. Bien, Miguel, muchas gracias. Súper interesante. Todo ahí, pues evidentemente en 50 minutos, concentrado, no mucha información. Pero vamos, muy bien, muchísimas gracias. Mira, aquí tenemos dos preguntas que han hecho en el punto que estabas explicando un test y a qué test Sí. te referías, ¿vale? Antes de los casos prácticos estabas refiriendo a un test, entonces que si podías explicar. Este Sí, aquí o... sí, El test que utilizo yo, que tiene más paradigmas y que me gusta más, porque además es un test informático, entonces te da los informes automáticos y yo en vez de estar como un loco con un reloj y tomando nota, que muchas veces los test de atención son también para nosotros mismos, como evaluadores, ¿no? De tengo que corregirlo y tengo que prácticamente hacer el test también, ¿no? Pues a mí eso no me gusta nada y yo lo que utilizo es un test que es con realidad virtual, que se llama Aula en Explora,
para niños y Aquarium para adultos. Es el test que más me gusta, es con el que más trabajo. He mirado artículos de convergencia y la verdad es que no tiene nada que enviar los otros test y de hecho los otros test no pueden hacer convergencia con todas las variables de este porque no tienen las mismas condiciones experimentales. Entonces, obviamente, la convergencia, si eres un test visual y no tienes visual, no puedes hacer convergencia con visual. Si eres un test auditivo y no tiene auditivo, pues no puede hacer convergencia. Y como este tiene de todo, pues me gusta muchísimo porque son las mismas puntuaciones todo el rato y así yo no tengo una duda. Si veo que tiene problemas de omisiones, digo, ¿por qué será esto? ¿Es porque se ha distraído? ¿Es porque no sé qué? ¿Es porque no oye? ¿Es porque no ve? ¿Es porque este paradigma evaluativo? No, pues me lo compara todo y la verdad es que me ahorra pensar un montón. O sea, yo esto es súper guay. Se llama Aula Me Explora, que va con realidad virtual, está muy guay. Mola mucho. Fenomenal. Vale, luego nos pregunta por aquí Ana Abril, dice, recomendación de pruebas para atención y funciones ejecutivas que nos sirvan de screening. De screening. Vale, pues mira, esta que acabo de decir son 17 minutos y las puntuaciones o sea, el informe que he enseñado es un informe de ese programa y será automático. Y bueno, es genial porque al tener distintos paradigmas se implican las funciones ejecutivas y no solo las atencionales. Entonces te sirve como test atencional y te sirve como para distinguir si las funciones ejecutivas están dentro de la atención. Pero para un test de funciones ejecutivas, yo te recomendaría, pues, por ejemplo, el ENFEN, no sé si lo conoces, ENFEN, y sé que la empresa del test este que te estoy comentando de realidad virtual va a sacar uno de funciones ejecutivas que se llama Ice Cream, helado en inglés, que también que yo creo que lo va a petar porque tiene un montón de variables experimentales y todo, y te saca también informe automático, o sea que creo que va a estar muy chulo. Fenomenal. Ana María nos pregunta que si la hipoacusia interfiere en el déficit de atención. ¿Qué nos puedes decir? Si tiene déficit de atención y además tiene hipoacusia, sí que interfiere. De hecho, yo tengo un caso que me llegó con un informe en consulta, ¿no? Porque yo estaba utilizando unas pruebas con un test y entonces me dijo una compañera si podía hacer la evaluación a un caso suyo que tenía, ¿vale? Que está diagnosticada de trastorno de déficit de atención. Bueno, predominante atención, que según el título también tendría que tener hiperactividad. Y no he visto a una niña más para en mi vida, pero bueno. Entonces le hice la evaluación con el test este y me salió los problemas, que la explicación de las puntuaciones, bueno, la diferencia visual con auditiva era abismal y la auditiva estaba súper mal parada. Y le dije que le recomendaba que le hicieran una audiometría. Le salió que tenía hipoacusia. Y a las semanas, cuando ya le hicieron la corrección, le pusieron un aparato corrector, entonces ya no tiene ese problema, la volví a evaluar. Y entonces ya me salió un perfil normal de déficit de atención. Entonces tenía las dos cosas, o sea que no solamente le costaba prestar atención, sino que encima no te oía. Era una combinación perfecta. Muy bien. Patricia nos pregunta qué test complementarios recomendarías al D2, caras, etcétera. Y es que no recomendaría ni el dedo ni el cara, porque no sé, a ver, sí están muy bien y de hecho son anteriores a los CPT y si los CPT, los informáticos existen, es porque han existido esos test. Entonces, si quieres hacer inversión en test, te recomiendo que inviertas en test que no solo complementen, sino que además sustituyan, porque te ahorran tiempo de trabajo, ya que no tienes que estar utilizando test distintos todo el rato y al final eso agota mucho a los niños, ¿no? Cuando ya haya una hora evaluándolo. Pero si quieres seguir con el D2 y con el CARAS, complementario, si para atención o para funciones ejecutivas, es que depende No de especifica en la pregunta. ¿qué? Que no especifica en la pregunta si es para una cosa u otra, sino solamente si es que son complementarios o qué te serían complementarios. A ver si nos escribe aquí para TDAH.
Para TDAH, yo utilizaría, mira, espera, a ver, aquí en evaluación de los procesos atencionales, a ver, el Toulouse Piron es como el D2 o el CARA, o sea que te lo puedes ahorrar. El Divisa es computerizado, te va a hacer informe automático, pero a mí tampoco me gusta mucho, o sea que si te vas a gastar dinero, ignóralo. Y luego tienes tareas de ejecución continua. Ya de aquí, pues el CESAR no me gusta mucho, el CPT Corners está muy bien. El TOBA, me parece que hace poco han sacado uno nuevo y no sé si le han metido un paradigma nuevo porque desde que salió Aula y Aquarium, tanto el CPT Corners como el TOBA se han puesto las pilas y el CPT en su última versión antes era solamente visual y ahora también es visual y auditivo, lo cual agradezco muchísimo para todas las personas que utilizan el CPT. Y el TOBA me parece que está en algo parecido. De estos tres, que me parecen bastante mejor que el resto que es la diapositiva, el que yo uso es Aula y Aquarium y creo por esto de aquí, que son los que más condiciones experimentales tienen. Además es que el GPT, no sé, quien lo use de aquí, os voy a decir un fallo que tiene, que además es un fallo que a mí me parece bastante gordo, y es que el tiempo de respuesta de los ítems es fijo. Entonces, si un ítem dura esto, y un niño es lento, tempo cognitivo lento, por el motivo que sea, es lento, aparece el ítem, lo está intentando procesar y cuando da la respuesta salta al tiempo del siguiente. Entonces, el primer ítem le sale como omisión y el segundo ítem le sale o como acierto o como comisión, depende de si es correcto o no el ítem, porque ha pulsado en un ítem que él no quería pulsar. Entonces, ocasiona una puntuación sesgada porque no procesa a tiempo. Y tanto Aula como Aquarium tienen una ventana de respuesta abierta que se configura en función de la velocidad. Entonces se pueden elongar la aparición de ítem hasta 3 segundos dependiendo de la respuesta del sujeto. Si el sujeto responde muy rápido, aparece antes. Y si responde muy lento, aparece después. Y eso permite que aparezcan otros perfiles sin el sesgo este tanto de tiempo, que lo meten en todos lados el tiempo cuando no queremos medir siempre el tiempo. Pero bueno, entonces mi recomendación es esa. Muy bien, gracias, Miguel. Cándido nos pregunta qué opina sobre los especialistas que dicen que no hay marcadores biológicos para el TDAH. La polémica estaba tardando en llegar. Eh, a ver, yo me voy a quedar con mi libro, como neuropsicólogo, me voy a quedar con los marcadores cognitivos. Creo que un marcador cognitivo de la atención muy importante son las omisiones en condiciones experimentales que tengan distractores. Creo que un marcador cognitivo muy importante en el control inhibitorio son las comisiones en paradigmas experimentales en los que te pongan incluso trampas, como por ejemplo reacciona al estímulo 7, pero no a ningún otro. 7, 8, 9, 7, ciervo, sie, ¿sabes? La trampa esa. Ese tipo de cosas me parece muy bueno para la impulsividad, por ejemplo. Pero no me quiero meter en otro porque a mí esas cosas. Luego, la desviación del tiempo de respuesta también me gusta mucho, que eso es un cálculo que se hace sabiendo cuánto se desvía de la media los tiempos de respuesta. Entonces, creo que eso es fundamental porque los TDAH, muchos de ellos, los de déficit de atención, se agotan, o sea, se funden. Entonces, te pueden rendir bien a lo mejor un ratito, pero luego, conforme pasa el tiempo, empieza a fatigarse y entonces esa variabilidad de tiempo de respuesta, bueno, varía muchísimo. Creo que ese también es un marcador fundamental, esa desviación del tiempo de respuesta, más que el tiempo de respuesta en sí, ¿eh? A mí el tiempo de respuesta me habla sobre su conducta, pero no me parece un marcador elemental. Me sirve para complementar otras puntuaciones, sobre todo. Pero sin embargo, la desviación del tiempo de respuesta, ahí sí que veo fatiga, ahí sí que veo distractores, ahí sí que veo muchísima explicación de por qué, o sea, de cuánto llegas tú a responder distinto según el entorno no experimental que tienes a tu lado. Entonces, eso
Esa desviación me parece muy importante. Muy bien, gracias Miguel. Bien, hay aquí otra pregunta de MD Jiménez. Nos dice, ¿con el WIS cruzar los datos? ¿Te parece obligatorio el pasarlo para TDAH? El WIS para TDAH, el WIS no mide, no, no. A mí el WIS es que no me gusta mucho porque está muy sesgado por la cultura y creo que hay niños que pueden hacer un desempeño a nivel de rendimiento igual que otros y no llegan porque la cultura que tienen se lo impide. Entonces me parece que el WIS tiene muchísimos fallos y no se puede utilizar para todos los niños. Entonces, un test de inteligencia que te pueda recomendar, yo te recomendaría, por ejemplo, un test que sea manipulativo y que no sea verbal, para quitarte en medio toda la cultura. Por ejemplo, la Later, que de hecho Junti lo vende y es un test que a mí me gusta mucho. Bueno, sí que es verdad que se aleja de lo informático, yo soy un friki de la informática y tiene muchísimas piezas, pero es muy guay para trabajar con niños que, por ejemplo, necesiten ese tipo de interacción. Entonces me parece un test que te permite trabajar con más tipos de niños distintos, de los que a lo mejor te permitirían otros que son más exigentes culturalmente hablando, como el WIS. Pero el WIS a mí me parece que no mide procesos atencionales ni que te puede servir, vamos, de lejos para diagnosticar un TDAH. Creo. Muy Yo bien, no lo usaría nunca para el TDAH. Para otras cosas sí lo uso. muy bien. Por aquí nada, ya no tenemos más preguntas, te dan las gracias, que ha sido muy útil. Ay, qué bien. En fin, bueno, aquí hay otra última pregunta que eh, podríamos hacer como última, si os parece. A ver, hablamos de Ana que nos dice que tiene mellizos de 12 años, diagnosticado uno de ellos con trastorno de conducta. Sin hacer pruebas me comentaron tanto el psiquiatra como la psicóloga que tenía muchos rasgos de TDAH. Tengo 55 años y me leí un libro. Según su contenido tengo todos los inputs, déficit, impulsividad, problemas de conducta, etcétera. También me he dado cuenta de que no soporto los gritos, antes no me daba cuenta. Sin embargo, de todo esto me he ido dando cuenta a partir de que fui madre, siempre ha sido, vale, es más bien una aportación, no sé si una pregunta, ¿vale? Vale, sin más. Aquí nos pregunta Patricia, venga, vamos a hacer esta última, ¿vale? ¿Consideráis útiles o consideras útiles cuestionarios como Conners, Snap, Magallanes? Eh, yo creo que todos los test son útiles si sabes lo que están midiendo y qué puntuación y lo que representa la puntuación que sacas. Si esa puntuación no es suficiente para explicar lo que tú estás buscando solucionar, entonces el test que has utilizado no es correcto. Parece que, o sea, que me he ido muy a lo general y todo eso, pero es que me parece muy importante que tengas explicada el motivo de la puntuación que estás obteniendo. Porque muchas veces nos encaquetan protocolos de evaluación y no nos estamos centrando en ver qué es específicamente lo que no está funcionando. Y eso me parece más importante en sí que un test. Entonces, ¿te parecen útiles? Sí, pero hay que saber muy bien qué estás, qué quieres evaluar y si eso lo está evaluando. Porque, por ejemplo, antes os he explicado, no, pero es que esta otra función puede entorpecer esta puntuación. Vale, pero si tú sabes, porque lo estás observando, que esa persona no tiene una función secundaria mal, que te empeore esa puntuación que estás intentando medir tú, pues a lo mejor el test sí que es útil. Evidentemente, si una persona tiene problemas de lenguaje, no le hagas un test que tenga contenido semántico, evítalo, ¿sabes? Pero si sabes que no lo tiene, ¿por qué no vas a utilizarlo? Entonces, yo creo que todos los test son útiles, pero hay que saber muy bien lo que quieren medir y para qué. Pero vamos, que el test más completo que he visto yo hasta ahora
en todo el tiempo que llevo y miro muchos paradigmas. O sea, yo me centro más en el paradigma, quiero decir, yo veo un test de estos y yo no veo que es el tuluctirón, yo digo, esto es un paradigma de cancelación, tal cual. O sea, yo veo paradigmas evaluativos y me gusta mucho mirar artículos científicos, soy súper friki. Y, y nada, que yo creo que el más chulo que hay hasta ahora es el de Aula y el de Aquarium. Me parece súper guay, la verdad. Y es súper barato encima. O sea, es que está tirado de precio. Así que no, os lo recomiendo bastante. ¿Eh? Fenomenal. Sí, la verdad, la importancia de que tengamos esos paradigmas, ¿no? Y la utilidad de las herramientas en base a ello, ¿no? Sí, Muy importante. Muy bien, Miguel. Pues nada, por aquí muchas gracias, te dan las gracias. Y bueno, ya nos piden las diapositivas, ya os enviaremos un mail, ¿vale? Ya vale. con si Miguel nos cede las diapositivas. Y nada, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos los asistentes por su tiempo, por estar aquí. Y nada, te dan por aquí, ya te digo, por el chat la enhorabuena y te dan gracias, muy útil, Qué bien. etcétera. Vale, Pues bueno, nada, me alegro muchísimo y hasta otra que me inviten los de Junti a colaborar y estaré encantado de veros por aquí. te invitaremos seguro, que lo sepas. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y gracias a Bueno, todos. hasta luego. Adiós, buena tarde. Chao.